Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Despedimos a nuestros niños. Es la hora de PKPC. Muy bien. Se nos está acabando el congreso ya. Venga, va, que cuele un poco más. Se nos está acabando el congreso. Seguro que ninguno está deseando bañarse en su ducha. Ninguno está deseando dormir en su cama. Alguno está deseando no ir a su casa de verdad, pero por otras cosas, pero no por su cama. Pero ha sido unos días maravillosos. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo que han sido unos días maravillosos. ¿Cuántos creen que han sido unos días maravillosos? ¿Sí? Ahora, esperamos que todas las palabras que hemos recibido, todas den fruto, ¿vale? Que todas caigan en buena tierra, que no pasen como un fin de semana de... Bueno, tenemos el fin de semana del Redil, el fin de semana de Baqueira Beret, bueno, depende de quién, ¿no? Fin de semana del pueblo. Ahora, yo quiero hacer un pequeño resumen de... El tema central del Congreso, suele ser el tema central en Pascua, es el tema de ser libres, ¿vale? Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero el primer tema lo dio Carlos y habló de ser libres del espíritu de división, Así que todos los que sois del Barça podéis renunciar a eso ahora y acercaros a la luz blanca. La luz, no he visto ninguna luz blaugrana en mi vida, jamás. Lo que pasa es que estoy picado porque huele a que el Barça va a ganar la Champions este año y yo estoy rabiando desde ya, ¿verdad? Yo ya voy rabiando desde antes de que empiece. Va a ganar el Liverpool, ¿no, Pat? Sí, ojalá. Yo creo que después de decir esto, amén y nos vamos, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué más hemos hablado? A ver, los que habéis tomado notas. A ver, del espíritu... ese fue el primer tema. El segundo tema lo dio Nathan y habló de estar plantados, con raíces. Ahora yo, hace un par de domingos que me tocó predicar, hice un ejemplo de las semillitas, los que estáis en Madrid, y resulta que la bromita que hice con el vasito, salieron unas plantas. Yo tiré las semillas, hablamos en la prédica, eché el agua, y a los 3 o 4 días Nati me dice, mira, y había unas... el problema es que esas plantitas no valen para nada porque no tienen raíz y no tienen sitio para poner raíz. ¿Qué más? Pastor Ralph dio la tercera plenaria. ¿De qué habló? A ver. De entrar en acción. Algunos siempre dicen, habló de Dios, ¿no? Y así acierta siempre. ¿De qué habló? Del Señor y de la Biblia. De entrar en acción. ¿Qué más? A ver, ¿de qué más hemos hablado? Actitudes, Luzari, lo has dicho muy fuerte. ¿Lo dices por ti o por el que está al lado? Por los dos. Ahora, de las actitudes habló Pat, pero de las actitudes podemos hablar todos. A mí me daban con la vara por 2 cosas. Por desobediencia y por malas actitudes. Y la mala actitud está al 100% interpretable por la actitud de tu madre o de tu padre. Con lo cual es una cosa súper subgéneris. ¿Qué más hablamos? A ver. De los diezmos. De ser libres en las finanzas. Una de las cosas que más nos ata es... Si estamos atados en el bolsillo, parece como que estamos petrificados. Es como que agarrotados. ¿Qué más? Estamos terminando ya. De la religiosidad. Ahora, la religiosidad también es otro tema para darle un rato. Luego hicimos una liberación anoche y nos falta una más, ¿no? Sígueme, de la pastora Donna, muy bien. Parte 2, muy bien. Noelia sí ha estado atenta, vosotros más o menos. Vale, muy bien, muy bien. Ahora,
es un tiempo de libertad, ¿vale? El concepto de la Pascua es la libertad. Ahora, los que hemos crecido en una iglesia y los que llevan mucho tiempo, cuando oyes prédicas, en la Biblia vas escogiendo personajes, ¿verdad? Tienes personajes favoritos, ¿sí o no? Hay gente que cuando lees la historia dice, ¡ay, este es el mío! Es como cuando ves a los niños. Angie tiene 2 hijos, tiene uno blanco y uno negro. Yo soy del negro, a mí me cae bien el pequeño. El blanco me cae bien también, pero es que Nate es como... Aprovecho que Santi nos está enterando porque no me hace ni bola, no me da ni bola, en realidad estoy picado. Pero nos enamoramos de ciertos personajes y a otros les cogemos manía, ¿sí o no? Están los típicos que les tenemos manía, Judas, todo el mundo le tiene manía a Judas. Pero hay otros a los que les tenemos manía, y uno de los que le tenemos manía, por yo no sé qué, es a Moisés. Cada vez que alguien habla de la ley de Moisés, es como mal rollo, y nos encanta hablar de David en vez de Moisés, porque David era el hombre con el forma del corazón. Y hablamos de Moisés como Moisés es el cascarrabias, el abuelete que no hacía más que poner normas. Y en cada año empezamos o hacemos el intento de leer con mis chicos de la célula de leernos la Biblia en un año, y es un intento como el de ponernos a dieta. Empiezas el 1 de enero, el 2 todavía más o menos, el 3 ya vas un día tarde en la lectura, el 4 va... Pero este año yo me he comprometido firmemente y de momento voy al día, ¿vale? Estamos a 20 de abril, voy al día. Y me ha tocado leerme toda la historia de Moisés. Y en este proceso de leerme la historia de Moisés, he entendido cosas de Moisés que no había visto antes. Moisés es un personaje fascinante. Es más, la Biblia lo despide diciendo que no hubo ni habrá otro profeta como él que vio a Dios cara a cara. O sea, lo define como alguien fascinante. ¿Qué pasa? Que asociamos las normas con Moisés, porque hablamos muchas veces de la ley de Moisés. Entonces parece que todas las prohibiciones se las inventó Moisés. Y Moisés no se inventó nada. El pobre Moisés le cayó la responsabilidad de guiar un pueblo terco sin comerlo ni beberlo. Es más, yo quiero que vayamos un poquito a la historia de Moisés para que veáis quién era Moisés. Éxodo 1:8. Vamos a intentar que nos caiga al final de la plenaria Moisés un poquito mejor, ¿vale? La historia empieza diciendo: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿José quién era? De la Paqui. José fue el primer, digamos, israelita que fue a Egipto. Y de ahí fue toda su familia después. Lo vendieron sus hermanos. ¿Acordáis de esa historia? Lo vendieron. Dios estuvo con José, se convirtió en el segundo de Faraón y salvó a toda Egipto. Era Egipto gracias a José. Si José no hubiese estado ahí, Egipto hubiese sido Garbín de la Jara, como está ahí. Que solo había gente en las fiestas, pero si tú te vienes aquí en noviembre no hay nadie. La gente hubiera muerto de hambre y Egipto seguía siendo una gran nación gracias a José. Pero se levantó un faraón que no conoció a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y aquí empiezan los problemas para Israel, porque Dios bendice a su pueblo. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios bendice al pueblo de Israel y de repente se levanta un faraón y se da cuenta que Israel dentro de su pueblo es más fuerte que ellos. Y empieza a planear, fíjate, empieza a hacerles un plan. Seguimos. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Empiezan a desconfiar de Israel. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón. Y empezaron a ponerle más trabajo. Empezaron a hacerle la vida imposible, como te la hace a ti tu jefe, como te lo hace a ti la vida, que parece como que todo el mundo te hace la vida imposible. Pero dice, cuando Dios está contigo, pero cuanto más los oprimían, tanto más. No siempre la opresión es mala, no siempre que haya alguien en tu contra es malo, pero esto se volvió insostenible. Entonces,
En el capítulo 2 de Éxodo, vamos a ir saltando por capítulos porque si nos tenemos que leer Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio ahora, que es donde vamos a acabar, la plenaria puede que dure un mes. Y dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, es decir, de la misma tribu, y concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Ahora todas las madres ven a sus hijos hermosos. Probablemente Moisés era un niño más, pero su madre, ¿cómo lo vio? Hermoso. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de oyuncos, es decir, hizo la canastita que hemos visto en todas las historias. La calafató con un asfalto, brea, hizo su cosita y puso al niño en el río. Ahora quiero que pienses en este momento, ¿cuántas sois madres? ¿Cuántas hubieseis querido, porque cuando con 15 años, hacer una cestita y mandar a vuestro hijo al río? Pero no tenía 15 años, ni 16, tenía 3 meses. Nadie manda a su hijo de 3 meses, lo mete en el río y lo deja irse. Ahora, quiero que entiendas este momento porque este momento era un momento muy duro. Era un momento de desprenderse de algo que amaban, su hijo. Con 15 no, le pagas el billete de ida y el típico de vuelve con la mili acabada, ¿no? Dice, y su hermana se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y aquí empieza la historia de Moisés a ser maravillosa, porque sus padres lo ponen en una cesta, lo mandan en el río Nilo, y dice que la hija de Faraón, la hija del que había mandado matar a los de Israel, dice, descendió a lavarse y paseándose con sus doncellas, vio aquella arquilla en el carrizal, envió una criada suya, la tomó y cuando la abrió vio al niño y el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, este es un niño hebreo. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño? Y la hermana del faraón respondió, sí, la hija, perdón. Ve entonces a la doncella y fue y llamó a la madre del niño. Ahora mira esta historia. Y esto es una pequeña enseñanza dentro de la enseñanza. Cuando los padres de Moisés envían a Moisés, Dios se lo devuelve. Dice que la hija de Faraón recoge al niño y la idea que se le ocurre es mandar a buscar a una hebrea que sea nodriza, es decir, que tenga leche para amamantar para los chavales que son de la ESO, que no han... Es decir, ven a un niño pequeño y dicen, necesitamos una madre que pueda darle de comer al niño. De ahí no existía Nutriben, ni Parmalat, ni el Milo por la mañana, ni siquiera habían inventado el aguapanela para el niño. Había que buscar otra mujer embarazada o que acabase de dar a luz y casualmente, como es Dios, se la devuelven a su propia madre. ¿Y sabes quién cría a Moisés? Su madre. Por eso y esto digo que es la enseñanza en medio, cuando tú estás siendo fiel y estás trayendo a tus hijos a la casa de Dios y dices, otro campamento que tengo que pagarle a otro campamento, cuando eres fiel trayendo a tu hijo a las reuniones de jóvenes, a la célula, se lo estás mandando al Señor y el Señor te lo devuelve. Si no se lo mandas al Señor, un día se va a ir y no va a volver. Y tú dirás, ¡hala! Si quieres hacemos una ronda de testimonios en un ratito. Pero puede que esto en vez de durar un mes, la prédica dure 3. Darle los hijos al Señor, al propósito de Dios, es la mejor decisión que tiene. Y eso lo toman y se la devuelven. Ahora, pero llega el tiempo, para ir resumiendo rápido, en el que Moisés crece lo suficiente y la hija de Faraón se lo lleva para su casa. Porque el niño ya está criadito. ¿Cómo nos gustan los niños criados? Todo el mundo que me ve con un niño cargado dice, ¿y cuándo el tuyo? Digo, déjame. Si este lo cargo un ratito y cuando llora se lo devuelvo a la madre. A mí me gustan los niños criados. Y a la hija de Faraón también. Ella decía, a ver, ¿qué hago? ¿Crío al niño que me lo críen? Lo manda. Y de repente Moisés se pone a vivir en casa de Faraón. ¿Y sabes cómo se vivía en casa de Faraón? Bien. Faraón tenía un pisito de protección oficial, 2 habitaciones, se arrejuntaban ahí. Vivían en una porque la otra la tenían alquilada.
Faraón vivía bien. ¿Y sabes gracias a quién vivía bien Faraón? A José. José hizo un plan en el que Faraón vivía de lujo, tío. La casa de Faraón era... Por eso tiene tanto valor. Vamos a seguir leyendo. Para los que dudáis, Moisés era un niño pijo. Moisés creció en la casa de gente de dinero. Moisés iba con el iPhone X Plus, 250 gigas. El iPad Plus con otros 250 gigas. Pero dice, seguimos en el capítulo 2, un poquito más adelante, dice que un día vio la necesidad. Ponme donde dice que vio la aflicción de su pueblo. No, en el 2, seguimos en el 2. Es un poco más adelante. Dice que Moisés creció y él tenía todo lo que quería, pero un día empezó a ver, dice, en aquellos días sucedió que ya creció Moisés, vio a sus hermanos judíos que eran esclavos. Él no era esclavo. ¿Él dónde vivía? Casita de Faraón. Y vio sus duras tareas y observó un egipcio que le pegaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y quiso defenderlo. Lo hizo mal. Y cuando vio que no lo veía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y se creó un problema. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que estaban peleándose. Entonces los intentó frenar y le dijo, ¿por qué le pegas a tu prójimo? Y ellos le dicen, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe sobre nosotros? Dice, nos vas a matar como mataste al egipcio. ¿Sabes por qué mató Moisés al egipcio? Por defenderlos a ellos. No por él. Y en ese momento tiene que huir. Y esta historia te la quiero recordar antes de entrar en toda la faena, porque solamente conocemos al Moisés que llevaba al pueblo por el desierto. ¿Y os acordáis qué hacía el pueblo todo el tiempo? Quejarse. Y si ya en un congreso oímos quejas, en el pueblo de Israel eso era un desastre. Quejas por todo. Y el maná no les gustaba. Y porque sabía dulce y lo querían salado. Ahora, entonces estaban discutiendo, es que me has puesto, solo hay pan de bono dulce, yo quiero empanada. Y le ponen empanada, no, es que no tiene nada dulce, yo quiero uno de cambray. Y ahora tengo sed. Y les daban agua, no, pero de este agua no, la quiero con gas. ¡Ah! Y le daba. Entonces decía, no, y es que me quiero secar el pelo, pero es que tengo el pelo rizado, pero es que se apaga la esta, pero es que yo me quiero peinar. Y se quejaban. Y llegaban a decirle a Moisés, ¿por qué nos has hecho? Mira esta. Es que aquí. Números 11. Aquí te van las quejas de Israel. Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, es decir, se quejaban delante de Dios. Y lo oyó Jehová y ardió en ira. Porque también el Señor decía, a ver, ¿cómo habéis llegado vosotros hasta aquí? ¿Sabes cómo llegó Israel hasta ahí? Dios llama a Moisés, porque te voy a rebobinar un poquito más antes de esto, porque se les olvida. Dios llama a Moisés y liberta al pueblo de Israel de una forma espectacular. Moisés llega donde Faraón, tartamudo como era, y le dice, deja ir a mi pueblo, te va a ir regular. Y dice, no se van. Le manda plaga de moscas, plaga de piojos, plaga de langostas, la plaga de las ranas. ¿Tú te imaginas levantarte lleno de ranas? Hay muchas mujeres que están acostumbradas a dormir con un sapo, pero muchas ranas son muchas. Dice la Biblia, esto está en la Biblia, Chicos, nosotros no decimos nada, pero lo pensamos también, no pasa nada. Nos defendemos con el silencio. Dice la Biblia que había ranas dentro de los hornos, es decir, imagínate que te sacan la pizza del Mercadona con una rana encima. Que había ranas en el baño, que había ranas en la ducha, que había ranas en el asiento, que había ranas en el coche. Y va y le dice Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo y te quito las ranas. ¿Y sabes lo que le contesta Faraón? Vale, mañana. Tío, un día entero más con las ranas. Y esto yo se lo contaba a los adolescentes de Radical,
Porque cuando tú no dejas de hacer cosas que sabes que son ranas en tu vida, es igual de asqueroso que dormir con ranas. Y Dios te está diciendo, quiero que dejes ciertas cosas. Y tú le dices, Dios, tienes razón. Hoy no. Mañana. Pero lo peor es que lo dices como que te crees súper espiritual. Como, estoy obedeciendo a Dios, pero hoy no. Mañana. Y sigue la plaga y de repente agua en sangre. Así fue como libertó Dios a Israel. Es más, terminó con la Pascua, termina con la primera Pascua, que es que Dios dijo, no deja ir a mi pueblo, van a llorar. Y todos los que no tenían la marca del Señor en su casa, la marca del Cordero, el primogénito de todos ellos murió. Y eso ya no era risa, porque las ranas te podías reír. ¿Tú cuántas ranas te has comido hoy? 2. Pero cuando se te mueren los hijos, dice que lloraron tanto que no querían ser consolados. O sea, estaban tan dolidos que los querías consolar y ellos te decían, es que no quiero que me consueles. Entonces ahí dejaron ir a Israel. Imagínate, todos con sus hijos muertos, e Israel se va, pero encima no se van con las manos vacías. Dice la Biblia que Dios puso en el corazón de los egipcios que les empezaran a dar cosas de oro, les empezaron a llenar. Entonces, el pueblo de Israel sale lleno de oro, lleno de cosas. Sale por la puerta grande. Llegan al mar rojo, el Señor se lo abre. Yo no sé si a ti se te abre el mar todos los días, pero es un milagro espectacular. Y cruzan y al ratito de caminar se quejan delante de Jehová. Y Jehová se enfada. ¿Cómo no se va a enfadar? Tú dices, es que el Señor se tiene que enfadar porque es que es insoportable que tú hayas puesto tu mano de una manera tan impresionante en la vida de alguien y que porque no tienen la comida que les gusta, se quejen. Ahora, ¿quieres que te cambie el ejemplo para otra cosa o seguimos? Nos quejamos de cosas y se nos olvidan los milagros grandes. Nos quejamos de los detallitos y le decimos, aconteció que el pueblo del redil se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y ¿saben lo que hizo el Señor? Los empezó a quemar. Hizo una hoguerita. Dijo, ¿que queréis celebrar la Semana Santa? Vamos a empezar a celebrarla. Versículo 2. Entonces el pueblo fue corriendo a Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Oró a Jehová. Y el fuego se extinguió. Vamos a seguir leyendo un poquito más rápido. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Fíjate el versículo 4. Al loro con el 4. Y la gente, después de que se quejan, ¿estáis conmigo? El Señor los empieza a quemar. Van a chivarse a Moisés. Moisés, que Dios nos mata. Moisés ora y para el fuego. Versículo 4, no hemos cambiado de capítulo, no han pasado 6 años, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también. Volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera qué pesaditos con la carne? Y empiezan, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Espero que no fueran juntas. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná. El pueblo de Israel era un pueblo que yo no entiendo cómo el Señor lo escogió. Cuando hablan de este maná, era algo maravilloso. ¿Tú sabes que todos los días bajaran pájaros a traerles la comida que necesitaban? ¿Tú sabes lo increíble que es que Dios esté en tus detalles? Ahora, no te da de más, pero que todo lo que tú necesitas Dios te lo va dando. Pero ¿te acuerdas de las cebollas y del ajo? ¿Sabes por qué? Porque ponme la NTV, el versículo anterior. Porque en la Reina Valera, como hablo un poquito castellano de Cervantes, uno anterior, el 5. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos? ¿Cómo?
Ah, que lo que no les gustaba era trabajar. Ellos decían, oye, nosotros cuando éramos esclavos nos traían el pescado. Pero se nos está olvidando que ellos fueron los que le pidieron al Señor que los liberara porque no era tan bonito. Ahora, yo quiero hacer un ejemplo claro, ¿vale? Nunca te ha pasado... ¿Cuántos de aquí no sois de España? La mayoría, ¿verdad? No levanten la mano. ¿Nunca te ha pasado que recuerdas tu pueblo como súper brutal y cuando vuelves no es lo mismo? ¿Y te acuerdas por qué te quisiste ir? ¿Sí? Estos estaban acordando de las cebollas y se les estaba olvidando por qué se habían querido ir de Egipto. No se habían ido porque les gustaba mucho la cebolla. ¿Sabes por qué? Porque eran esclavos. Números 14. La historia no acaba. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y continuó así toda la noche. Yo sé lo que es llorar toda la noche porque mi vecino de al lado tiene un niño pequeño. Y el niño pequeño se ve que le gusta dormir de día y llorar de noche. Pero yo no me enfado porque en realidad el primero al que le desgracia la noche es a su padre, porque yo oigo al padre, cuando el niño empieza a llorar, el padre resopla. Yo imagino a Moisés en su cabaña diciendo, toda la noche llorando. Sus voces se levantaron en una gran protesta. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón. Y termina diciendo, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. Tío, le estaban echando la culpa a Moisés. ¿Sabes cómo vivía Moisés antes de todo esto? Muy bien. Cuando ellos se quejaban de los ajos, Moisés se reía, decía, tienes que ver lo que comía yo. Cuando ellos se quejaban de que dormían en tiendas de campaña, se les olvidaba que Moisés dormía en un palacio y que por amor a ellos dejó su palacio, dejó sus privilegios y se fue a caminar con ellos en el desierto. Y cada vez que Dios los quería matar, ¿sabes quién oraba por ellos? Y para resumir, porque no voy a ser yo el que se pase del tiempo. No, porque luego todo se sabe. Cada vez que Dios quería consumir al pueblo de Israel, Moisés se ponía delante y le decía, no los consumas. No hagas que todos los demás pueblos digan, los sacaste de Egipto con mano poderosa para matarlos en el desierto. Entonces Dios los perdonaba. Y al ratito se ponían bien, pero a los 10 minutos se volvían a poner mal y Dios los volvía a querer consumir y Moisés volvía y decía, Señor, no los mates. Y así iban. Y termina la historia de Moisés. El Moi le vamos a llamar. Deuteronomio 6, versículos 7 al 12. Pasan 40 años de desierto, pasan de todo. Y cuando Moisés ya está mayor, le da un consejo al pueblo de Israel. Dice, repite a tus hijos una y otra vez. Habla a ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios, fíjate en esto, pronto te establecerá en una tierra que juró darte, cuando hizo pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. 11. Encontrarás las casas muy bien abastecidas, con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de las cisternas que tú no cavaste. Comerás de sus viñedos y olivares que no plantaste. Esto sí que era gratis. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor. Después de que pasan todo el proceso de Egipto y están ya a las puertas de la tierra prometida, Moisés se acerca y le dice, decirle a vuestros hijos todo lo que hemos vivido para llegar aquí, díselo una y otra vez, te lo atas a la frente, te lo pones. Por eso los judíos van con la ley atada en la frente. ¿Os habéis visto que parece una GoPro, pero no es una GoPro?
que uno dice, ¿este qué hace? Deportes extremos. Bajar la calle del muro no es extremo. Ahí llevan atado en su frente, en su mano, lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Se han tomado demasiado literal. ¿Por qué? Porque dice, porque vas a entrar en una tierra, la promesa de Dios, que tiene casas abastecidas que tú no construiste, viñedos que tú no plantaste, pozos que tú no cavaste. Dice, y cuando veas todo eso y te llenes, ten cuidado de no olvidarte del Señor. Deuteronomio, el siguiente era Deuteronomio... ¿Cuál era, Reich? 11. 11, versículo 1 dice, ama al Señor tu Dios, sigue Moisés, y obedece todos sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Ten en cuenta, escuchar estas palabras, que no dirijo estas palabras a tus hijos, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas, ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos, a sus carros de guerra, ni cómo ahogó en el Mar Rojo mientras te perseguían. Los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que les hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén, cuando la tierra se abrió en el campamento de los israelitas y se los tragó vivos, junto con los miembros de sus familias y sus carpas, y todo ser viviente pertenecían. Seguimos al 7. Pero tú, ¿qué? Sí viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas estas obras. Y cuando yo leí esto, me di cuenta de algo. Y esto es muy interesante. Es que nosotros necesitamos estar constantemente repitiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Necesitamos estar constantemente repitiendo lo que el Señor ha hecho en esta iglesia, lo que el Señor ha hecho en nuestra familia. ¿Por qué? Porque muchos de los hijos, ahora, en algunos casos son hijos físicos y en otros espirituales, no conocen lo que Dios hizo. ¿Qué pasa? Que como no lo conocen, no lo valoran. Dice, y se levantó un faraón que no conocía a José y entonces quiso matar a los israelitas. Pero los que sí conocían a José sabían que todos los beneficios que tenían eran gracias a José. Pero fíjate lo que pasa en Jueces. Vamos a la de Jueces, Rach. Jueces 2:10. Al cabo de los años, dice, después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía, ¿a quién? Ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y esto es la clave de todo este Antiguo Testamento. La clave del Antiguo Testamento es la libertad del pueblo de Dios. Y hoy en día tú y yo hemos sido adoptados en el pueblo de Dios y Dios nos ha liberado. Pero nos hemos hecho finos. ¿Por qué? Porque nos va bien. Porque nuestras casas son buenas casas. ¿Tenemos problemas? Sí, pero son buenas casas. La mayoría tenemos hogares tranquilos con las cositas que pasan, ¿no? Estás casado con un hombre, te va a pasar cosas, es lo que hay. Estábamos en una iglesia, mi padre decía ayer, llevamos tiempo sin levantar una ofrenda. Hay mucha gente que no ha visto ni una sola vez levantar una ofrenda especial en esta iglesia. Han venido cualquier cantidad de ministerios y se les ha honrado, pero no se ha levantado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha bendecido. Y eso es muy bueno y es muy peligroso. Porque te piensas que toda la vida fue así y estás bebiendo de pozos que no cavaste. Pero que antes llegó alguien y aquí no había pozos. No había pozos. Aquí no había naves. Pero no queremos hablar solamente del redil, hablamos de tu casa. ¿Sabes qué pasa? Que creamos familias perfectas porque Dios nos ha bendecido y se nos olvida decirle a nuestros hijos quiénes éramos para que ellos valoren dónde estamos. Pero no nos gusta contar nuestro pasado, porque yo no voy a contar a mi hijo las fechorías que yo hacía antes, no vaya a ser que las quiera repetir. Y es justo lo contrario. Cuando tú le explicas a tus hijos quién eras y de dónde te saca el Señor, los estás advirtiendo. Nos da miedo contar lo que Dios nos ha liberado porque nos hacemos vulnerables, pero esa es la clave, hacerse vulnerable. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando de repente tus hijos
repito, los que vienen detrás, interpretemos tus hijos como hijos físicos o como gente que acaba de llegar al Evangelio. No tienen ese apego al Señor porque no vieron los milagros. Claro que Nathan se mosquea cuando ve que tiráis las cestas al baño. Claro que mi padre se mosquea cuando ponéis el secador. Claro que Carlos se mosquea cuando ve que los niños tiran, porque ellos sí cavaron los pozos. Entonces ahora veis aquí un mapa 3D de la piscina. Yo estaba aquí cuando a los niños que éramos nosotros, para divertirnos nos echaban agua con una manguera. Hay niños de África que han sido menos pobres que nosotros ahí. Decíamos que hace mucho calor y nos mojaban. Venga, niños, callaos la boca, ya. Nos tirábamos todo el campamento de verano. Nathan, si miento me vienes y me paras. Y nos ponían a encalar el camino. ¿Qué hacemos hoy? Pues nos daban un bote de cal a niños de 10 años y nosotros encalando ese camino de abajo así, con las piedras. Que uno se calentó y cuando pasó al lado del coche de Nathan, que era el que te mandaba a encalar, le encaló el coche también, dijo, por si acaso. Porque decían, venimos aquí al campamento y nos ponen a enlacar. Que casualmente Becky, que era pequeña, lo vio y cuando los otros vieron que habían, le dijeron, no digas nada, ¿eh? La amenazaron a Becky, no le digas nada a tu tío. Y Becky fue y le dijo, tío, Nathan, te acaban de manchar el coche, pero estos no han sido. Recuerda de dónde vienes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros seguimos siendo esclavos. Seguimos teniendo esclavitud en nuestro corazón. Y cuando yo estaba preparando esta prédica, mi madre, ella me manda prédicas subliminales. Me dice, oye los 3 primeros minutos. Me está diciendo, óyelos. Y me mandó una predicación de un pastor de una iglesia en Dallas que se llama Robert Morris. Y él empieza a hablar de un texto que yo no lo iba a incluir, pero te lo quiero leer. Juan 8, 31. ¿Dónde está Manu? Por ejemplo, te voy a poner más ejemplos. Hoy en día, ¿cuántos equipos de alabanza hemos tenido? 4. 4 equipos de alabanza. Y toca Manu, tocan los Villanueva Brothers, que son como una banda como los Jonas Brothers, pero versión catalana. Está David Fajardo, está Guille, muchos de ellos han crecido aquí. Manu ha crecido aquí. Pero yo recuerdo congresos en los que todas estas plenarias las hacía yo con Javi Pérez en la batería. Y los dos, piano, batería, insoportable. Los dos. Y hoy se quejan, ostras, y los ves caminando a estos sinvergüenzas, es que me han puesto el devocional, tío, no me han puesto el de las 11. Digo, ¿quién le pega primero? ¿Le pegas tú? ¿Le pego yo? ¿Quién le tira la piedra? Porque cantan 3 veces en el redil, 3. Están cansados. Ahora mismo, todo esto que habéis montado es alquilado. Llega una empresa, lo alquila, lo alquilamos, lo montan, cuando llegamos está montado. Antes nos teníamos que traer todo de casa. Traíamos los cables y al final del congreso limpiarlos rápido para montarlos. Y yo, ¿sabes por qué se lo repito? Porque ellos no han visto los milagros del Señor. Han nacido en la época de la tierra prometida, en pozos que no cavaron. Tú probablemente estás sentado en una silla que no pusiste. Pero es tan importante recordar todo el tiempo de dónde nos sacó el Señor. Y no es que, ay, pero Quique, yo no quiero estar recordando mi pasado todo el día. Es que lo necesitas recordar, porque si no dejas de valorar. Moisés cambia mi vida, mi visión de él, porque Moisés fue el que más dejó y nadie se lo valoró nunca. Moisés, mira, ve a los judíos y dice, ay, qué penita, Señor, ayúdalos, pero yo en mi palacio. Moisés no era de boca, Moisés dejó todo. Moisés se sale de su palacio, se va con un pueblo pesado, los defiende, le piden agua, otra vez agua. Y al final, ¿sabes cuál fue el único que no entró a la tierra prometida? Moisés. Pero Moisés tiene algo que ninguno de nosotros tenemos, y es que él vio cara a cara a Dios.
Y ya depende de tu escala de valores qué es más importante. Ellos entraron a la tierra prometida. Él vio al Dios que prometió la tierra. Moisés mola más. Entonces, como iglesia, como familia y como personas, necesitamos recordar que somos esclavos. Esclavos en libertad. Somos esclavos. Tú dirás, es que la gente en la calle no somos nosotros. Nosotros hemos visto la mano del Señor. Y aunque otros pueblos tienen su vida, no es que le contamos a nuestros hijos y a los que no somos los abuelos, ¿cómo se llama? El abuelo Cebolleta contando historias. Es que es necesario que lo sepan. Es que es necesario que los chavales que hoy llegan aquí sepan, o la gente que viene por primera vez, que aquí no había una nave con esto. Aquí había, lo primero que hubo aquí fue una pista de fútbol que hizo Julián Londoño, que era veneno, porque tú te caías y te tenían que llevar al hospital, porque de liso nada. El pastor Jonier, ¿dónde está el pastor Jonier? Ahí, en esta pista, siendo joven y teniendo pelo, casi mata a Julián Londoño por ganar una carrera en una actividad. Lo empujó contra la valla, aquí había una valla, y aquí hay sangre de Julián Londoño por ahí, que derramó Jonier. Pero vamos a hablar de nuestras casas. ¿Sabes qué pasa? Que muchos de los chicos jóvenes no valoran al Señor porque los padres no le contáis quién sois. No le contáis de dónde os sacó el Señor y por qué ellos viven en la casa que viven. No les contáis de dónde viene vuestra historia, y entonces ellos se piensan que siempre todo fue así, que siempre fuimos así. Entonces les empieza a llamar la atención Egipto y empiezan a hablar de los ajos y de las cebollas. Pero cuando ven de dónde los saca el Señor, todo el tiempo es diferente. Dice, Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Es un condicional. Sí, se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esto es lo que me hizo mucha gracia, porque esto yo nunca lo había visto. ¿Cuántas veces has leído este versículo? Los que lleváis aquí más de 3 años, os ha caído seguro. Contestan, primero, eran judíos que creían en Jesús, porque dice que está hablando a creyentes. Y dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con no será libres? Y este pastor dice, no se han leído el Antiguo Testamento. No han sido esclavos de nadie, han sido esclavos de todos. De los judíos, de los babilonios, de los caldeos. ¿Es verdad? O sea, los tíos tenían el valor de mirar a Jesús y decirle, si nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y lo más guapo de la historia es que cuando ellos hacen esta afirmación, ¿de quién eran esclavos? De los romanos. Cualquier parecido con la realidad es... Vivimos en una sociedad que te dice, nosotros somos aquí en las iglesias, somos cristianos, no somos esclavos de nadie, pero Jesús dice, versículo 34, les digo la verdad, todo el que comete pecado es agüita. 35. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, sois verdaderamente libres. Ellos se pensaban que no eran esclavos. Y aunque no seamos esclavos de Egipto como antes, seguimos teniendo esclavitudes, porque cualquiera que comete pecado es esclavo del pecado. Aparte que sí eran esclavos porque vivían en Israel, Egipto, de Roma, podemos caer en el error de creernos que vivimos libres cuando no somos libres. Y nadie que no sepa que es esclavo puede ser libre. Ese es el juego más importante. Si tú no crees que necesitas ser liberado, nunca vas a ser liberado. Entonces, esto es una discusión porque entre cristianos, de los cristianos no pueden estar endemoniados.
¿Sí? No son, dice ahí que no es dueño de la casa. Es decir, un ladrón que se mete en tu casa, este es el ejemplo que da, no es el dueño de tu casa, pero sí te roba. Entonces tú dices, yo pertenezco al Señor. Sí, pero si le abres la puerta al pecado, le abres la puerta a los ladrones y se llevan las cosas. ¿Y qué se están llevando? Las bendiciones, se están llevando tus promesas. Y nos aferramos a versículos mal interpretados. El llamamiento es irrevocable. Ábrele la puerta al ladrón y ya verás. Claro, tú dirás, es que mis ahorros son irrevocables. Ábrele la puerta al ladrón y ya verás cómo se los lleva. ¿Son tuyos? Sí, pero tú le abriste la puerta. Le abrimos la puerta a la esclavitud cuando pecamos, pero también cuando negamos la obra de Dios en nuestra vida. Y no la negamos abiertamente, la negamos cuando no la repetimos constantemente. Por eso dice que la liberación es el pan. ¿Cuántas veces al día coméis pan? Alguno varias. Y si es con fuet, tarifa plana, todo el día. Yo he prometido que no iba a hablar de política, pero solo digo una cosa. Si Cataluña se independiza, el fuet se queda de este lado de la frontera. A mí todo lo demás me da igual. El fuet y el colacao se quedan de Zaragoza para adentro. Pero dice que la liberación es como el pan. ¿Cuántas veces comemos pan al día? Todos los días. Porque el que peca es esclavo del pecado. Pero al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Entonces, pidámosle al Señor que nos haga verdaderamente libres. Y ese verdaderamente libres es libres todos los días. No es que, bueno, sí, el Señor me sacó un día de allí. No, porque cada vez que yo abro la puerta con mis ojos a ver algo que no debo ver, cada vez que vemos pornografía, cada vez que hablamos conversaciones que no tenemos que hablar, cada vez que cometemos pecado, nos convertimos en esclavos de ese pecado. Pero cuando nos acercamos al Señor, dice el que se acerca al Hijo, el Hijo lo hace libre. Y yo quiero acabar con dos cosas. La primera, tenemos que reconocer nuestra esclavitud. El hecho de que no la reconozcas no significa que no esté. ¿Conoces gente que vive en negación? Cuando te dan una mala noticia, ¿sabes qué es lo primero que hace la gente? Cuando te dan una noticia de una enfermedad grave, la familia, uno de los primeros pasos, ¿sabes cuál es? Negación. No puede ser, se estará equivocando, habrá que mirar otra opción. Cuando la Biblia te dice, hey, si has pecado, eres esclavo del pecado, empezamos a hacer lo mismo. No, bueno, pero yo soy un hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. Empezamos a hablar como cristianos como si eso fuese... Yo lo explicaba el otro día en Israel. Decir en el nombre de Jesús no es abracadabra. Es como que cualquier cosa que pedimos en el nombre de Jesús es como que quiero una casa, abracadabra en el nombre de Jesús, amén. Pedir en el nombre de Jesús es pedir lo que Él pediría. Cuando tú pides por tu mujer en un restaurante, pides lo que ella pediría. Entonces dice, cariño, ¿qué quieres? Pide tú. Si la conoces lo suficiente, yo pido en el nombre de Nati. Yo sé que cualquier cosa que lleve queso de cabra, acierto. Y Jesús está diciendo, cada vez que pecáis, sois esclavos, pero si yo os hago libres, sois libres. Entonces, cuando estás pidiendo eso, ahí estás pidiendo en el nombre de Jesús, porque eso es lo que Jesús quiere, que seamos verdaderamente libres. El nombre de Jesús es simplemente el titular de la oración, el dueño, titular no de titular de periódico, sino titular de título, como el dueño de la oración. Y lo segundo es que nosotros como iglesia nos hemos comprometido a explicaros 1.000.000 de veces de dónde venimos. Os vamos a recordar, no este congreso, sino todos, y cada vez que vengamos al redil y veamos mejoras, os vamos a recordar esto. Aquí hay más mejoras que en 25 pueblos alrededor, pero cuando llegamos aquí había cerdos. Ahora hay cerdos ordenados. Aquellas naves de abajo eran cochiqueras. Aquello de allí no existía. Aquí ha venido hasta trabajar Ernesto de joven. ¿Sí o no, Ernesto? Que un día casi te cortas la pierna con una motosierra. Que también, ¿quién le da una motosierra a Ernesto?
Vamos a repetirte 1.000.000 de veces que ese agua caliente no siempre salió caliente. Que hubo una época en la que nos bañábamos todos abajo cuando se casó María y Ernesto, que la boda empezó 3 horas tarde porque teníamos que entrar todos en una ducha, uno detrás de otro. Te vamos a recordar como iglesia que esto empezó en devocionales en una casa, pero no porque seamos unos abuelos cebolletas, sino porque estás en un lugar que no cavaste y necesitas saber que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso, que lo que hoy tenemos es porque a Él le ha dado la gana y lo tenemos que recordar una y otra. Y entonces, ¿ya va a empezar con la misma cantaleta? Te voy advirtiendo, sí, pero en tu casa también. Por favor, no te pongas una careta de que tu familia es perfecta. Recuérdale a tus hijos que viviste en Egipto. Recuérdale a tu familia de dónde te sacó el Señor. Tú vas a decir, mis hijos me van a ver con falta de respeto. Lo contrario, porque el que al Señor hace libre es verdaderamente libre. Y no te tienes que avergonzar de quién eras. Eso es una falsa humildad. Por eso es, átalas a tu cuello, en tu mano, en tu frente. Dice, cada vez que vayas por un camino, recuérdale qué hizo el Señor contigo. Yo a esto les voy a recordar, porque mira, vienen ahora con amplis puestos y NERS. No, sí. No siempre hubo INERS. No siempre tenían un técnico, porque ahora cada vez que se les estropea algo, hacen así. Tienen un criado ahí atrás. Soy Michael Jackson, tío, no me oigo. Me estás destrozando. Les hacen señales como... Y me miran como, a ver si me pones un técnico bueno. Recuerda de dónde te sacó el Señor, amén. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias. Simplemente cierra tus ojos y dile, Señor, gracias porque fuimos esclavos. Porque vivíamos bajo el yugo de este mundo. Porque Satanás era el dueño de nuestras vidas y tú con mano poderosa nos libraste. Metiste tu mano, abriste el mar, hiciste lo que tuviste que hacer para alcanzarnos, para salvar nuestras familias, Señor. Y no queremos olvidarlo. En este tiempo de Pascua recordamos que la muerte pasó por delante de nosotros y no nos tocó. Pero que muchos años después de Moisés, que era simplemente una figura tuya, llegó Jesús y en una Pascua murió una vez y para siempre. Por eso tú dices, el que el Hijo hace libre es verdaderamente libre, Señor. Por eso te damos gracias por la libertad que nos has dado, pero te reconocemos que necesitamos ser liberados todo el tiempo de nuestros pecados, de lo que las puertas que abrimos a nuestros ojos, ser liberados de la esclavitud a la envidia, ser liberados de la esclavitud a la aprobación, ser liberados de la esclavitud del pecado, ser liberados emocionalmente, sexualmente, físicamente. Señor, no queremos olvidar tu obra, queremos ser agradecidos, queremos siempre tener en nuestra frente el recordatorio de que hoy estamos en un lugar que no merecemos, que estamos disfrutando de pozos que no cavamos y que cuando nuestro corazón está lleno no queremos aceptar tu advertencia y no olvidarnos de ti, Señor. Le dijiste al pueblo de Israel, cuando estéis llenos, cuando hayáis disfrutado de todo, no os olvidéis del Señor. Señor, nunca permitas que nos olvidemos. Y si es necesario que pongas nuestra vida a prueba para no olvidarnos de ti, hazlo. Pero no queremos volver a Egipto. No queremos volver solamente con el recuerdo de un par de cosas buenas, porque allí éramos esclavos. No queremos olvidarnos de nada. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Y cantamos, ya no somos, ya no soy
Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Ya no somos esclavos, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dile, desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. De Dios ya no somos, ya no soy un esclavo del temor. Abriste el mar para que yo, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. En cada etapa de bonanza, en cada etapa de bienestar, nunca te olvides de quién abrió el mar. Nunca te olvides de dónde estamos. Es gracias a que Jesús abrió el camino para que nosotros caminásemos. Ponte de pie antes de terminar, levanta tus manos, dale gracias a Dios, dile gracias. Abriste el mar para que yo camine. Y hoy podemos estar aquí declarando que somos tus hijos, somos tus hijas. Cantamos una vez más para acabar, vamos. Abriste el mar para que yo, tu amor ahogó, tú nos rescataste. Yo soy hijo de Dios y yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi Padre. Yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi Padre. La razón por la que nos cae mal Moisés es porque vemos la ley y se nos olvida el proceso de Moisés. La razón por la que mucha gente no toma en serio al Señor es porque solo ven las normas y se olvidan los milagros. Cuando solamente hablamos a la gente de normas y se nos olvida que Dios nos dio esas normas porque Él nos está dando un vallado de protección que nos salvó de Egipto y nos dijo: la manera en la que tenéis que vivir es esta. Por eso Moisés, la ley de Moisés sigue vigente hoy, porque Dios sigue queriendo protegerte. Aunque la misericordia de Dios nos perdona, lo que Moisés dijo era palabra de Dios y Dios no se arrepiente. Por eso siempre recuerda que somos esclavos, liberados por el único que nos puede hacer libres. Repítelo una y otra vez. Las normas no tienen sentido si no está el Señor detrás. Si no hay un milagro de salvación detrás, solamente son normas que me quitan mi libertad. Pero al revés, Dios nos hizo libres. Amén. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy.
culto le entregamos el mejor aplauso al que nos libertó, al Rey de Reyes, al que abrió el mar. Amén. Amén. Tenemos un pequeño descanso porque vamos a cerrar con una plenaria con la pastora Donna y la Santa Cena. La Santa Cena que nos recuerda justamente eso, que somos libres. Así que tienes tiempo para hacerte una santa merienda de media hora y nos vemos a las 12:45. No, a las 12:30, perdón. 12:30. Chao. Otro anuncio importante, por favor. Hola, Quique. En el tiempo libre, por favor.